Estamos entrando en vivo aquí desde Puerto Vallarta, transmitiendo con nuestra bióloga Leslie Solís, una invitada especial que tratará un tema muy importante sobre Vallarta, chicos, el tema de los cocodrilos. Leslie, te cedo la palabra para que te presentes con la audiencia y sepan un poquito de ti, a qué te dedicas, dónde te podemos encontrar y listo. Pues primero que nada, Paui, muchísimas gracias por tu invitación, por darte el tiempo de buscarnos y de crear este medio para poder pues transmitir nuestro mensaje a la gente. Una disculpa anticipada, estoy un poco enferma y va a haber un poco de tos por ahí en la grabación. No te preocupes, aquí esperamos. Pero gustosos de estar aquí en este medio y bueno, yo soy de aquí de la zona, yo soy de Vallarta, estudié en el Tecnológico de Bahía de Banderas en la Cruz de Buenacaxtle, la carrera de Biología Marina, y pues me adentré hace más de 20 años en el tema de los cocodrilos, de su estudio y de su conservación. En el 2015, de manera ya formal, se formó el SOS Cocodrilo Nayarit, que es una instancia que forma parte de los SOS Cocodrilo a nivel nacional. En otros estados y municipios de la República existen sus propios SOS, en Guerrero, en Colima, en Tampico, en Campeche, y nosotros somos parte de uno de esos agrupaciones que colabora con las autoridades ambientales de México, como es la CONABIO, Semarnat y Profepa. Y pues estamos muy gustosos de poder compartirle a las personas esta información tan importante que no solamente es importante a nivel nacional, sino a nivel internacional, puesto que los cocodrilos existen en todo el mundo, en todas las costas del planeta, siempre y cuando no haga mucho frío, porque como son reptiles, son sin calor como yo, con todo el gripa prefieren calor. Entonces, pues la verdad es que muchas gracias por eso y estamos para servirles. No, pues sin más preámbulos, nos vamos con la primera pregunta que tengo para ti, Leslie. El tema de los cocodrilos, obviamente tú que eres la experta, ¿cuál es el hábitat de los cocodrilos y desde cuándo están en la región? Mira, de hecho, es una buena pregunta. A los cocodrilos se les conoce como reptiles de ámbitos anfibios. Eso significa que para poder desarrollar procesos importantes de su vida lo necesitan hacer tanto en agua como en tierra. Tienen la habilidad de estar en los dos sistemas. En este caso, por ejemplo, para poderse reproducir, forzosamente tiene que ser dentro del agua, pero para poder poner sus nidos, forzosamente tiene que ser en la tierra. Esa dualidad es la que hace que tengan, se les conozca así como hábitos anfibios, y por lo tanto estos animales pueden obviamente estar en tierra y también en agua. En la cuestión de los hábitos en agua, ellos pueden estar en agua dulce, tanto en ríos, en lagunas, en canales de agua dulce, como en agua estuarina, que es en donde se junta el agua dulce con el agua salada, que en este caso vendría siendo los esteros, los manglares, las lagunas costeras, y también pueden estar en el mar. El mar, si bien no es un hábitat permanente, es parte de su hábitat natural de manera esporádica por varias razones. Una de ellas principalmente son las migraciones. Cuando un macho adulto está defendiendo su territorio para ganar hembras, va a pelearse con los machos menos dominantes, y si ese macho que no es dominante no quiere terminar muerto, porque incluso las peleas pueden terminar en muerte, si él no quiere terminar muerto, él busca formas para salir a buscar otros nuevos sitios donde tenga menos pues problemas, ¿no? O menos pleitos, por decirlo así. Y el mar es una de esas formas de cómo migran para encontrar nuevos espacios. También en temporada de lluvias, a veces cuando las corrientes de los ríos son mucho más fuertes de lo normal, llegan a salir al mar. Y hay un evento muy interesante que se llama pluma estuarina. La pluma estuarina es de repente, si tú vas ahorita, es típico en todos lados, llegas y ves el agua toda chocolatosa, toda revolcada, y al fondo se ve el color azul normal del mar. No sé si lo has visto. Sí, claro, sí. Este fenómeno se llama pluma estuarina porque el agua salada es mucho más pesada que el agua dulce.
Por lo tanto, el agua dulce queda en la superficie y es eso chocolatoso que vemos, y el agua salada está en la parte de abajo. Realmente el cocodrilo no está nadando en el agua marina, está nadando en el mar, pero en esa película de agua dulce que está en la parte de arriba. Por eso puede tolerar más tiempo en el mar en esta temporada, porque realmente está nadando en agua salobre, no en el agua 100% marina. Oh, mira qué interesante. Ok. Y entonces eso hace que puedan estar más tiempo en el mar mientras esperan que esas corrientes fuertes de los ríos bajen y puedan regresar a donde realmente ellos les gusta y quieren estar, que es en los cuerpos de agua salobres o dulces en el continente. Ok, mira, y Puerto Vallarta tiene los tres, río, estero y mar. Estamos sí, justo. por todos lados rodeados. Sí, y justo también canales donde, entrando a la pregunta desde cuándo están en la región, bueno, me gustaría invitarlos a que sigan en las redes sociales y los estudios y las pláticas que da el maestro Eduardo Gómez Encarnación. Él es el cronista oficial de aquí de la Bahía de Banderas y él tiene un artículo precioso que se llama los caimanes, los expulsados del paraíso, donde él demuestra con estudios cómo los cocodrilos existen en la zona desde antes de la llegada de los españoles y cómo las interacciones negativas entre los cocodrilos y las personas se ven desde que los españoles empiezan a documentar la historia del crecimiento de la población en la región. El crecimiento del puerto Las Peñas, él hace una cronología a la par entre cómo creció Vallarta y cómo el crecimiento de Vallarta junto con la interacción de las vallartenses que crearon este puerto con su relación con los cocodrilos y el hábitat. Él menciona todas las áreas que antes eran humedales y que actualmente es parte de la mancha urbana de Puerto Vallarta y que más del 90% de los humedales que existían en 1500 pues han desaparecido por las creaciones de un puerto que tal vez en ese entonces no vislumbraba lo que hoy es y pues hoy estamos sufriendo las consecuencias pues de esa extensión urbana que pues antes no se tenía el conocimiento de qué podía pasar o cuáles serían las consecuencias de ese crecimiento, ¿no? Pues la gente llegó y todos tenemos derecho pues a tener un lugar donde vivir, pero el hecho de que no se supiera que cómo estábamos haciendo el puerto, en algún momento nos viéramos nosotros como tal afectados de ese desequilibrio ecológico, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho ese artículo, es muy bueno, y también habla mucho. Aquí les estoy dejando las redes sociales, Instagram y Facebook, Sos Cocodrilo Nayarit, para que vayan a ver ese artículo, muy interesante, ya me metiste la espinita. Voy a hacer un paréntesis, una pausa aquí, de cómo llegué a Leslie. Se hizo un video viral en TikTok, en donde Leslie nos explica muy bien cómo nosotros como humanos estamos interfiriendo en su comportamiento. Ellos hacen una toma con un dron en donde, por más que se les dice a la gente, no les dé de comer a los cocodrilos, que creo que fue en Boca de Tomates, este video, fue grabado en Bocas de Tomates con un dron, y tú nos explicas, aquí está la razón por cual los cocodrilos interactúan con los humanos, porque ellos están aquí, ustedes, por más que se les dicen, no les den de comer, no los alimenten, ahí se ve la gente alimentando a los cocodrilos, y luego se hace una expansión con el dron, donde se ve todo el hábitat, y dices, esto es todo lo que tienen los cocodrilos, o sea, después de que les das de comer, se van, y ven a más humanos que les parece, pues normal, porque ya están conviviendo con uno. Y fíjate que ese video lo desarrollamos justo por comentarios de la gente en nuestros posts anteriores, en donde nos decían, es que ahí los animales están encerrados en su zoológico, pues qué importa, ahí están los cocodrilos, pero justo el desconocimiento y sobre todo esa parte donde muchas veces visualmente es más fácil comprender lo que está pasando a que yo se los platique, ¿no? El hecho de saber que aunque hay una malla ciclónica llena de letreros, la gente sigue alimentándolos y los turistas o locales fomentan que esa persona que los alimente lo sigue haciendo por una propina, está poniendo en riesgo a toda la población. O sea, una propina está generando que pueda haber un incidente incluso fatal
con cualquier otra persona. O sea, la importancia del decir, Señor, no le debe comer, no le voy a dar una propina, estás ayudando a salvar prácticamente una vida. Entonces, el hecho de que desconozcan las personas que estos animales no están encerrados, no es un zoológico, es un humedal, de los pocos humedales vivos que todavía quedan en la región y que están conectados con salidas a playa donde llegamos a divertirnos y llegan los turistas, que están conectados con el mar, que es un hábitat natural y es un área de desplazamiento normal para estos animales, y que ese animal que ha sido alimentado y que ha sido su comportamiento diferente por esta alimentación, tiene el acceso a todos esos lugares donde nosotros también tenemos acceso, y estamos poniendo en riesgo a las personas, y no es el animal, es una acción de una persona que desobedeció un letrero que ya estaba ahí. Exactamente, sí, y luego pensamos de que, ay, ¿por qué tanto cocodrilo en Vallarta? Pues en realidad es que siempre estuvieron aquí, ¿no? Y bueno, avanzamos con esto, y con eso me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Para qué sirven los cocodrilos en nuestro ecosistema y en las personas? ¿Verdad? ¿Qué hay? ¿Qué hay entre nosotros? A ver, platícanos. Fíjate que es una pregunta súper interesante, porque si bien nos gusta tener como esa, ¿cómo decirlo?, añoranza de, es que yo antes me bañaba en el río Cuale. Bueno, yo también cuando era niña con mi papá me aventaba de la llanta del río Cuale, y pues ahora sabemos que ya no lo podemos hacer, porque pues el río Cuale es de los pocos espacios naturales que hemos dejado, y que ahora pues tal vez ya no nos podemos meter a nadar porque ya hay un cocodrilo ahí, y que está en su derecho, porque es un hábitat, es natural, es un río, es parte de su hábitat, también tiene derecho a vivir. En este caso, esa añoranza, pues la hacemos la reflexión un poquito más atrás, porque justo en la época precolombina, o incluso desde culturas mucho más antiguas que Mesoamérica, en Egipto, por ejemplo, los animales en general eran vistos como dioses. Si bien pues actualmente no tenemos esa creencia de que haya muchos dioses, pero algo que debemos de quedarnos como de conciencia de cómo la gente antes aprendía de la naturaleza, aprendió a sembrar, aprendió a saber dónde poner sus comunidades, aprendió a relacionarse con otros animales, como en este caso los lobos, que evolucionaron a perros, y cómo nos relacionamos con la naturaleza, tal vez no desde el ámbito de que son dioses y venerarlos y hacerles sacrificio, porque obviamente no es para eso, sino más bien el hecho de que ellos desde su visión sabían que los animales diferentes, no solo los cocodrilos, cumplían una función importante que beneficiaba a su comunidad. Y el hecho de perder esa visión o esa conexión con la naturaleza, donde muchas veces las personas no saben de dónde viene su propia comida, no saben cómo se cultiva y todo el trabajo que conlleva el que llegue una fruta o una verdura a tu casa, porque solo saben que la compran en el súper y ya, pero no saben todo lo que naturalmente y el trabajo humano que implica eso. El perder esa desconexión es lo que está haciendo que perdamos la visión de para qué sirve. Sí, en este caso para el ecosistema en particular tiene muchísimas funciones, pero para hacerte un resumen, dentro de las funciones que de manera directa o indirecta le sirven al humano, la primera es mantener sano y equilibrado los humedales. Eso significa que al humedal, al estar sano, va a haber una gran cantidad de biodiversidad, o sea, muchos tipos diferentes de plantas y de especies que viven en ese lugar. La primera importancia de los humedales para el humano es que los humedales son la primer margen o barrera de protección y amortiguamiento contra huracanes. Si bien nosotros siempre hemos dicho de, ay, temporada de huracán, en Vallarta nunca llegan, nunca entran los huracanes. Nos protegen la montaña. Ahí está la isla. Justamente esa montaña verde, porque no es en la piedra como tal, esa montaña llena de vegetación verde y esos humedales llenos de manglares son los verdaderos amortiguadores del por qué no entran los huracanes. Y todo el mundo sabemos las consecuencias
tanto sociales como económicas, que genera el que entre un huracán a la bahía. Sí, sí. Entonces, el hecho de no tener un humedal sano está propiciando que esa consecuencia y esas, pues, resultados a los humanos sean cada vez más fuertes y más importantes y más frecuentes y más todo, ¿no? Entonces, el tener el humedal sano nos protege de los huracanes y el que mantiene el humedal sano es el cocodrilo. Así como Mira, qué interesante. el león en la sabana en África es el tope, el rey. El jaguar en la tierra, aquí en América, es el tope, el rey. El tiburón en el mar es el tope, el rey. Cada uno en su propio ecosistema. El cocodrilo es el tope, el rey en los humedales. Eso se le conoce a una especie paraguas. Es como muy brutamente explicar lo que significa ser una especie paraguas. Dentro de las funciones del cocodrilo no solamente ve por él, sino por todas las especies, no solo de animales, sino de plantas en ese ecosistema. Por eso es el rey, porque es el que mantiene el equilibrio. Entonces, ¡wow! ¡Qué interesante! Sí, el mantener el equilibrio, te voy a poner como muy prácticas funciones. Los cocodrilos existen en el planeta desde hace... Ay, se cortó un poquito, pero ahorita regresamos con Leslie. No se me desesperen, chicos. Vamos a darle un tiempito. Recuerden que Leslie está trabajando, nos está dando de su tiempo y está en zonas remotas donde no el wifi es un poco escaso, pero ahorita la recuperamos. Leslie, como que se cortó, perdóname, ya, te recuperamos. Está bien. Sí, mira, desde hace 250 millones de años, si ustedes tienen Netflix, les recomiendo ver una serie que se llama Dinosaurios. Son 4 capítulos en donde lo explican genial. Aunque si bien el programa se trata sobre los dinosaurios, que son primos de los cocodrilos, explica que los antiguos y más antiguos reptiles desde ese tiempo, la línea evolutiva fue avanzando conforme iba avanzando la modificación del planeta, conforme se separaban los continentes, caían los meteoritos, etcétera. Los cocodrilos ya existían desde antes, bueno, no los cocodrilos como actualmente. Wow. Sí, no como actualmente, obviamente, claro, sino el tatarabuelo, pero diría el Chavo del Ocho, el bisabuelo de los cocodrilos existió desde esta época. Claro. Y en este caso, los dinosaurios fue una división evolutiva donde actualmente los verdaderos dinosaurios son las aves. Las aves son los dinosaurios vivientes, reales. O sea, es su evolución, como quien dice. De un antiguo reptil evolucionó hasta llegar a ser las aves de la actualidad. Esos fueron los dinosaurios. Pero de ese primo, por decirlo así, desde ese primo antiguo, o sea, no, científicamente las palabras que estoy usando son incorrectas, pero para que yo entienda, a mí de manera muy coloquial, ¿no? Este primo antiguo que dijo, yo no quiero ser dinosaurio, no me quiero convertir en ave, yo sigo siendo ese antiguo reptil, ese antiguo primo es el actual cocodrilo. Entonces, en este caso, son animales muy resistentes y súper adaptados a la tierra y al agua, por eso son hábitos anfibios. O sea, a pesar de su resistencia al cambio, son buenos adaptándose. Claro, claro que sí, por eso han subsistido desde hace miles de millones de años, porque se han sabido adaptar. Y en esas adaptaciones, una de las funciones en el ecosistema es que si hay un animal de cualquier otra especie que esté enfermo, el cocodrilo se lo va a comer. Y por esa resistencia antigua, ese cocodrilo no se va a enfermar. Entonces, ellos ayudan a que ese animal enfermo no contagie a otro animal enfermo y por ende no haya una, por decirlo así, pandemia natural. Si el que está enfermo deja de estar enfermo porque se lo come el cocodrilo, él va a ayudar a que no se contagien todos los demás especímenes de su misma especie.
Qué interesantísimo tema, Leslie, y muchas gracias por toda esta aclaración, porque luego mucha gente dice, ya mátenlos a todos los cocodrilos, ya es tan fácil que los maten. A ver, no, espérate, o sea, si los matamos, bueno, o sea, digo, no, yo no. O sea, si hacen eso, o sea, se pierde todo un ecosistema que también nos va a perjudicar, o sea, no es una solución tan fácil de que, pues ya, desháganlos, mátenlos y ya. A ver, no, espérate, tenemos que llegar a una solución, a un control y a una prevención. Y mira, otra de las funciones interesantes y el por qué vamos a poder responder otra de las preguntas que la gente hace respecto a esto, es que ellos con su cuerpo hacen o generan nuevos canales que interconectan unas lagunas con otras lagunas. Hacen como esas veredas entre laguna y laguna. ¿Eso en qué ayuda? Bueno, para empezar, el hecho de que exista flujo de agua entre una laguna y otra que no estaban conectadas y que ahora están conectadas con esos canales que los cocodrilos hacen con su cuerpo, ayuda a que las corrientes de agua mantengan el agua oxigenada. Tú sabes que cuando ya hay un charco de agua donde no está moviéndose, se llena de fango y todo lo que está ahí se muera porque no hay un oxígeno que alimente o que haya oxígeno para los peces, que si bien no salen a la superficie a respirar como nosotros, por medio de las branquias ellos obtienen el oxígeno dentro del agua. El hecho de tener ese movimiento de agua hace que el agua esté oxigenada y por lo tanto todo lo que vive ahí tiene vida. También hace que los nutrientes entre una laguna y otra se intercambien y eso hace que al haber nutrientes pues haya alimento y pues obviamente haya más espacio y más comida para las demás especies, no solo para los cocodrilos. Abre brecha. Exacto. El hecho de que con ese movimiento permite que la vegetación no tape estos canales de agua y mantenga de manera natural, no necesariamente que llegue el humano y pode para que haya un canal, sino que ellos abren de manera natural ese canal, hay esa interconexión. También ayuda a que haya algo que se llama variabilidad genética. Eso significa, hablándolo en términos muy burdos humanos, pero para que se entienda, vaya, es como el típico chiste que le hacemos a la gente de Monterrey de que te casaste con tu prima y por eso estás tonto. No es el mejor de los ejemplos, obviamente, pero justo el hecho de que, para que se entienda, claro, justo el hecho de que cuando llega a haber una reproducción entre los mismos familiares por cuestiones genéticas, empieza a haber una mala población que no es sana, que empieza a tener problemas genéticos, que empieza a haber malformaciones por el hecho de que pues empiezan a reproducirse entre la misma familia genética. Pero al momento de que existe esa conexión con que hacen los cocodrilos, hace que la población de especies, tanto de crustáceos como de peces, que había una laguna, pueda tener esa conexión con las otras familias de la misma especie y entonces puedan reproducirse y no haya esa combinación genética. Pueda haber esa variedad genética que ayude a que las poblaciones de otras especies puedan estar sanas. O sea, necesitamos a los cocodrilos. O sea, sí, por donde lo quieras ver. Por donde lo veas. Otro de los mitos que llega a ver precisamente es que hay una sobrepoblación de los cocodrilos. Y realmente hay muchísimas maneras de explicar el por qué ese es un mito, que a final de cuentas los mitos pues son cosas que no necesariamente son ciertas, ¿no? Entonces, ese mito no es real por dos cuestiones. La primera que ya te había explicado es que de repente los cocodrilos salen al mar o se mueven a otras lagunas para no pelearse con otros cocodrilos y terminar muertos. Una de las primeras es que justo eso, que suena como muy sencillo, ellos mismos regulan sus propias poblaciones con peleas que van a terminar matando cocodrilos adultos dentro de sus mismas poblaciones. Wow. Entonces ellos se regulan matándose por parte de su comportamiento natural. Sí, ¿sabes que ya somos muchos aquí? Te mato.
o te vas. Esa parte donde dice, es que ya no tienen depredadores cuando son adultos. Claro que sí, ellos mismos son sus propios reguladores. Y cuando son pequeños, parte de sus funciones en el ecosistema, exactamente igual que la tortuga marina, que nacen muchos y a todas se las comen, y un pequeño porcentaje solo sobrevive para poder volver a reproducirse, es exactamente lo mismo que pasa con los cocodrilos. De todos los bebés o de todas las crías que nacen de los nidos, el menos del 1% sobrevive adulto para poder reproducirse. Todos los demás cumplen la función de alimentar a otras especies para que esas otras especies puedan subsistir. ¡Wow! O sea, desde chiquitos ayudando. Órale. Sí, a lo mejor no es la manera más bonita, justo como las tortugas terminan siendo comidos, pero gracias a que se los comieron, otra especie completamente diferente a ellos pudo subsistir porque se alimentó de ellos. Esa es parte de sus funciones y es parte de la regulación de sus poblaciones. El hecho de que otros animales como las garzas, los mapaches, los cangrejos e incluso los peces se los coman es parte de una regulación natural de su población. Entonces, no sé si esté bien o mal decir esto, o sea, me voy a salir un poquito por la tangente, pero a ver si me doy a entender. Es como la liberación de tortugas que se hace en los hoteles, ¿no? Se liberan tortugas porque están en peligro de extinción, pero en realidad la solución no era esa, era pues, humano, no te las comas, ¿verdad? Sí, porque de hecho, estamos liberando tortugas y qué bonito, pero estamos desalimentando a otras especies. Exacto, eso es algo que me encanta que hayas llegado a esa conclusión, porque en realidad el objetivo de los campamentos tortugueros no es evitar que otras especies se coman a las tortugas, porque entonces estarían evitando una parte fundamental del servicio ecosistémico de las tortugas. El objetivo de los campamentos tortugueros es evitar que las personas acaben con los nidos de las tortugas. No es por el animal y los animales, es por las acciones imprudentes e ilegales, porque el robarse los huevos de la tortuga es una acción ilegal tipificada en el Código Penal Federal. Entonces, la verdadera función de los campamentos tortugueros es evitar que las especies se ven afectadas por las acciones humanas. Ajá. Y es exactamente lo mismo que se debería de estar haciendo con los cocodrilos. No por el cocodrilo, porque si te das cuenta, la tortuga, el cocodrilo, la garza, el cangrejo, todos tienen una función en el ecosistema. Y si quitas a uno de ellos, ese equilibrio que existía termina afectando a todos, no solamente a ese que está afectando. Exacto, o sea, qué interesante. Al final regresamos como siempre, nosotros somos los que estamos echando todo a la borda y al final nosotros somos los que estamos diciendo, no, es que, sabes que los cocodrilos están saliendo de control, sabes que las tortugas se están extinguiendo. A ver, no. Y mira, justo en esa parte en donde mencionas sobre las personas, ya hablamos de para qué sirven en el ecosistema, que sirven para más cosas. Una última que me gustaría dejarte es sus cuevas. Los cocodrilos hacen cuevas. No pasa en todos los humedales, pero hay una gran parte de los humedales donde en temporada de secas, esa zona queda completamente seca. Si hablas, por ejemplo, de Vallarta, todo lo que es la parte de lo que ahora es la Avenida Los Poetas, todas las colonias en donde está ahora la UNIVA, todo Mojoneras, todo eso, antes se vivía justo esto que te voy a platicar. Hay cuerpos de agua que son como los que alimentan de agua dulce a las zonas de humedales costeros. Para que esa zona de humedal costero no esté solo con agua dulce, con agua salada del mar, se necesita alimentar de fuentes de agua dulce que vienen de la montaña para entonces ser un hábitat salobre, o sea, agua dulce y agua salada. Sí. Entonces, todos esos remanentes que en la actualidad lo que nos indica que las colonias y las avenidas que en la actualidad se inundan y que hasta se llevan carros, porque lo hemos visto, o que incluso dejan a las personas damnificadas por la gran inundación que se vivieron en esas colonias, fue porque antes era un humedal, pero era un humedal temporal, que alimentaba de agua dulce en la temporada de lluvias a esos humedales costeros salobres. Al construir en esos lugares, pues en la actualidad las consecuencias es que se inunden,
Pero antes la función de los cocodrilos era que en esos cuerpos de humedales temporales, cuando se secaban, que creo que el mayor ejemplo está en la laguna de Doña Tomasa o las lagunitas que se hacen cuando vamos hacia la parte de Avenida México, hacia el Cook, que ahorita están llenas y en cierta temporada está seca y se ve así como en las películas, ¿no? Así todo, como la piel toda hecha gajos. Ahí los cocodrilos, parte de sus funciones es crear cuevas. En esas cuevas se guardaba agua. Y en esa zona, que eran como unas alberquitas internas, como por decirlo así, se guardaba gran cantidad de peces y crustáceos, que al estar allá adentro, el cocodrilo entra en un periodo de, por decirlo así, hibernación, como los osos, que se duermen y no necesitan comer, digámoslo así, para que se entienda. Para que Leslie, los cocodrilos entraban en esa letargia o en ese periodo de hibernación, que la palabra correcta es letargia. El cocodrilo no necesitaba comer. Entonces todo lo que estaba dentro de esa cueva permanecía vivo para que en el siguiente temporal de lluvias volviera a haber agua, todo lo que estaba allá adentro saliera, se reprodujera otra vez y hubiera vida para todos y comida para todos. ¡Wow! O sea, ¡qué interesante! Esa función en la actualidad ya no existe porque construimos en esos hábitats que ahora ya no existen. Exacto, y mira, creo que estamos contestando una pregunta que una internauta nos está haciendo. Fabiola Rodríguez dice, no hay sobrepoblación de cocodrilos, hay quizá hacinamiento porque les estamos quitando sus espacios o su hábitat al construir en sitios donde no deberíamos. ¿Eso es así? Creo que ya le contestaste esta pregunta a nuestra internauta y qué bonita respuesta, o sea, una respuesta pues que entendamos, porque yo sé que los términos son científicos y diferentes, pero qué interesante, Leslie, de verdad, qué bonito, digo, los cocodrilos es un tema que se estaba saliendo, el tema en sí se estaba saliendo de control, y entonces yo que estoy también de Puerto Vallarta, que gracias a su video que vi, dije, no, es que tenemos que hablar de eso para que la gente entienda sobre lo que está pasando en Vallarta. Y bueno, no es que vamos a nadar como nado con delfines, nado con cocodrilos, no, pero, o sea, yo te quisiera preguntar, ¿por qué muerden los cocodrilos? Creo que ya nos contestaste esta pregunta, pero vamos a entrar un poquito en este tema. ¿Por qué muerden los cocodrilos? Y si me permites regresarme un poquito atrás a tu pregunta anterior y agradeciendo muchísimo a Fabiola por su comentario tan acertado. Parte de las funciones de lo que mencionaste ahorita para los humanos, creo que es muy evidente el hecho de que si el ecosistema está sano, la naturaleza va a perdurar. El turista no viene por nuestros edificios, tiene mejores edificios en sus ciudades. El turista viene por nuestra naturaleza. Y si nosotros quitamos esa naturaleza y ese equilibrio en esa naturaleza, nos la vamos a acabar y el turista no se va a ir por el cocodrilo, se va a ir porque ya no hay la naturaleza que es la que le está llamando la atención para venir. Otra de sus funciones precisamente es económica. El hecho de haber peces, que por ejemplo hay peces marinos que nos alimentan y que pescamos para vender y generar economía, esos peces vienen a los humedales a poner a sus huevecillos, a nacer a sus crías y cuando ya crecieron se van al mar y es en donde las capturamos o capturamos especies comestibles y que generan un ingreso económico dentro de los mismos humedales. Entonces, económicamente e indirectamente el cocodrilo está ayudándonos a nuestra economía, porque si acabamos con ellos, estamos acabando con las especies de peces que están generando una economía en el lugar. Y también la parte ecoturística. Si bien ahorita tú mencionaste de que no nos vamos a meter a nadar con los cocodrilos, pues ¿qué crees? En Florida y en otras partes del mundo, sobre todo en Europa, hay tours para nado con cocodrilos. Pero sí, tal cual, como te lo platico, pero no es como lo imaginamos, no es que la persona se vaya y se meta al estero a nadar con el cocodrilo, es que el cocodrilo que está en cautiverio
así como, por ejemplo, en el zoológico de Veracruz, o inclusive, sin irnos tan lejos, en el acuario Michin de Guadalajara, hay tiburones en un estanque donde la gente se mete en una como cápsula y se baja para que el tiburón le esté nadando alrededor de su cápsula. Es exactamente lo mismo que atrae millones de turistas en Florida. ¡Wow! Nado con cocodrilos de manera responsable. Claro, de manera responsable y controlada, ¿no? O sea... Claro. Y otro enorme ejemplo del ecoturismo, que ni siquiera nos vamos a ir a otros países, estamos aquí, en Yecari, que está en San Blas, en La Tobara, en la Manzanilla, Jalisco, que está al sur de Jalisco, en la parte más sur, casi pegada a Barra de Navidad. Son comunidades ejidales que han aprendido a respetar a los cocodrilos, a conservar su hábitat y a vivir literalmente del ecoturismo. Las cooperativas de lancheros viven de dar tours en los canales de sus esteros que conservan y de enseñarle a la gente cómo pueden interactuar de manera responsable con los cocodrilos y con todas las especies que se ven en el lugar gracias a que el ecosistema está sano. Y esas comunidades viven del ecoturismo, no viven de matarlos, viven literalmente de tenerlos vivos en sus espacios naturales. Entonces, estamos perdiendo un gran potencial económico del para qué sirven los cocodrilos por el hecho de no ver lo que nuestros vecinos, que ni siquiera estamos tan lejos, o sea, tanto La Tobara como La Manzanilla están a 3 horas de aquí, y ellos están viviendo de eso, ¿por qué nosotros no? Es que, ¿sabes qué? Lo estamos viendo como un problema en lugar de estarlo resolviendo, como una solución. Estamos viendo como un problema, ay, es que los cocodrilos nos están matando, ay, los cocodrilos que ya mordió un turista, que esto. A ver, espérate, vamos al trasfondo, que estamos llegando contigo, Leslie, muchísimas gracias, y vamos a ver cómo Puerto Vallarta puede sobrevivir con esto. ¿Sabes qué? Los cocodrilos aquí van a estar, la solución no es eliminarlos, la solución es, vamos a vivir con ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Y cómo podemos sacarle provecho como un puerto turístico? Y justo lo que mencionas, ahora sí ya, si quieres, nos podemos pasar a tu siguiente pregunta del por qué muerden. Porque justo todo el preámbulo del por qué, creo que nosotros mismos hemos estado creando el problema. No es que exista un problema, lo estamos creando realmente. Es contestando el por qué muerden. Mira, yo formo parte del GUE, que es el Grupo Especialistas de Cocodrilos a nivel nacional, y que dentro de él está la Comisión de Investigación de Interacciones Humano-Cocodrilos. Yo tengo, junto con muchas otras personas, años trabajando en investigar justo el por qué muerden los cocodrilos. Y déjame decirte que de manera científica y estadística, más del 90% de las situaciones de la mordida de una persona por un cocodrilo es por una imprudencia humana, más del 90%. Es lamentable, no queremos minimizar y siempre nosotros hemos sido conscientes y muy respetuosos tanto de las personas que han sufrido un percance como de las familiares que han perdido un familiar a causa de estos animales. Nosotros siempre hemos querido darle a entender a las personas que jamás vamos a preferir a un animal sobre la vida humana, jamás. Pero el hecho de que trabajemos constantemente en la educación y en la prevención justo es porque estamos interesados en la seguridad y en la vida humana. Y el trabajo de la seguridad y la vida humana empieza por la educación y la prevención. Entonces, estamos 100% interesados en la vida humana, pero justo estas investigaciones de las personas que, si bien se le conoce como ataque, pero en realidad no es un ataque, es una interacción negativa, porque un ataque es decir, pues yo llego con un desconocido y sin razón lo voy a morder. Ahora, el cocodrilo no muerde sin una razón, por lo tanto no es un ataque. Y las razones del por qué han llegado los cocodrilos a morder a las personas, igual, de manera muy general, la principal es porque las personas están entrando al hábitat del cocodrilo. Y dentro de su biología, te lo voy a poner de una manera también lo más sencilla posible,
que es de repente muy parecido al comportamiento humano, aunque pareciera medio extraño, pero la verdad es que cuando ya se los explica van a decir, nada, pues sí, yo haría lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando el macho entra a esa parte de su época de reproducción, estamos hablando de que ese macho va a proteger su territorio para que la hembra vea que él es el dominante, que él es el fuerte y que él es el que vale la pena para poderse reproducir. Ah, ok. Entonces, ese macho va a ser mucho más agresivo de lo normal para cuidar su espacio y demostrarle a la hembra que él es capaz de protegerla a ella y a sus futuras crías y que por lo tanto lo tiene que elegir. Cualquier parecido con el humano, créeme, que es mera coincidencia. Mera coincidencia. Porque al final, como humanos, no dejamos de tener instintos animales. Y parte de esos instintos animales es que en la actualidad, mija, mira, yo tengo dinero, tengo carro, tengo casa, yo te voy a resolver. Casa, mija. Ajá, sí. Yo te voy a resolver. Es exactamente lo mismo que hacen los cocodrilos, solo que los humanos lo hacemos desde un ámbito evolutivo diferente, claro, y el cocodrilo lo hace primitivamente, es el que se acerque. Salvajón, claro. Incluyendo el humano, te voy a correr para demostrarle a la hembra que yo soy capaz de protegerla. Y eso ha pasado con las personas que se meten al hábitat de cocodrilo en época reproductiva. Ah, ok, Por un comportamiento natural, el animal va a ser más agresivo. Si ese señor dice, oye, es que yo siempre voy y me meto a pescar ahí, pues sí, pero ahorita, dentro de su biología, el animal está teniendo un comportamiento más fuerte porque quiere ser elegido por una hembra para reproducirse. Claro, y quiere demostrarle a la hembra, mira, o sea, cualquier intruso, yo estoy aquí para protegerte. Entonces, en realidad no es para comernos, o sea, no es que, o sea. No, el alimento principal de los cocodrilos son los peces, específicamente del Crocodylus acutus, que es la especie que se distribuye en todos los estados de la República Mexicana que colindan con el Océano Pacífico e incluso Centro y Sudamérica. El Crocodylus acutus es la especie que está desde Sinaloa, incluso te digo, hasta Centroamérica. Por todos los estados de la República, Guerrero, Colima, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, o sea, todos, no solamente aquí, ¿no? Entonces, este comportamiento, pues evidentemente el cocodrilo acutus, su principal alimento son los peces, pero no significa que no pueda comer pequeños mamíferos, que en este caso puede ser mapaches, tlacuaches o perros. Perros, que los comen. Va a la segunda razón del por qué muerden los cocodrilos. A ver, ¿y cuál es la segunda razón? En este caso, por ejemplo, el perro, cuando tú lo abrazas, te deja como su aromita, ¿no? Sí. Siempre que abrazas un perro, te deja como ese aromita, perro. La famosa de que, huelo a perro, es que estuve con mi perra y sí, huelo a perro. Esa grasa de ese aroma que hasta para nosotros es perceptible, le fascina a los cocodrilos. Entonces, muchas veces ha habido reportes de perros comidos en el estero La Lancha, en Punta Mita, en el río Ameca. En el club de golf de Marina Vallarta, cada rato, pero pues también incluso en la playa del Holly ha habido casos. Pero porque el perro es un mamífero pequeño, parte de su alimentación natural, y si tiene un aroma muy llamativo, pues con mayor razón, solo imagínate tu comida favorita, o sea, cada quien pensemos en nuestra comida favorita, y que tenemos mucha hambre y que nos la pongan enfrente y nos la digan, no te la comas. Pues, sí, claro, totalmente. O sea, como referencia, ¿sí está dentro de su dieta. Termina siendo un mamífero pequeño, parte de su dieta. Entonces, nos ha pasado que cuando hemos hecho la investigación, terminamos descubriendo que la persona que se acerca o que se mete al cuerpo de agua del cocodrilo, casualmente la mayor parte de las veces iba con un perro.
Lo que indica que el cocodrilo olió al perro, fue para agarrar al perro, pero el perro pues está más al pendiente, no está en el celular, no está escuchando música, no está en el chisme, ¿no? No está tomándose fotos, el perro está atento. Y muchas veces el perro salió corriendo y la persona terminó mordida, cuando en realidad el cocodrilo salió a cazar al perro, que es parte de una dieta natural. Leslie, estoy deslumbrada por todo tu conocimiento, de verdad. Muchísimas gracias. Ahora, Leslie, me encantaría quedarme aquí horas platicando contigo, pero sé que tienes muchas cosas que hacer y vámonos con la última pregunta porque creo que se va a expandir. Ahora, dicho todo esto, y si quieres regresamos y retomamos y hacemos lo que quieras con el tema, es un tema súper interesante y creo que no solo Vallarta debería de ver esta entrevista, yo creo que a nivel nacional, como dices, que hay cocodrilos en todo México, entonces estaría muy bien que llegara a muchas personas. Pero bueno, ahora, ¿cómo podemos prevenir, los ataques? O sea, ¿qué podemos hacer? Pues, digo, sí es un animal salvaje, es un animal primitivo, pero, o sea, nosotros como humanos, ¿cómo podemos ayudar para que, pues, las interacciones, ahora sí, a ver, dime. Sí, mira, me voy a regresar a un último punto de la pregunta anterior que me faltó, en el momento en que el macho le está diciendo a la hembra que es dominante y que lo elija él, cuando el macho termina de ser agresivo, ahora la agresiva es la hembra porque ella cuida el nido y cuida a sus bebés. Entonces estamos hablando que gran parte del año hay una interacción de dominancia y territorialidad por la hembra y después por las crías. O sea, el macho para la hembra y luego la hembra por las crías. Entonces, es importante conocer justo que no es porque sean malos, casen gente y quieran comernos, sino es porque es una situación de qué mamá de cualquier especie no cuidaría a sus bebés. Es instinto, o sea, es meramente instinto. Fundamental. Entonces, ahora sí, si quieres, vamos a la parte de cómo prevenirlo. La prevención, ¿cómo podemos prevenir los ataques? Y creo que lo primero que tenemos que abordar es justo esa parte donde ya explicamos que no es un ataque, porque existe una razón. Su pareja, sus bebés, su espacio. Entonces, no es un ataque, es una interacción donde él está defendiendo algo. Y nosotros somos los que estamos en el momento, en el lugar incorrecto para estar. Entonces creo que el lugar de ataque es interacción, ¿verdad? Lo voy a corregir. Una interacción negativa. Muchas gracias. Que de hecho también hay interacciones positivas. Una interacción positiva justamente con cocodrilos es el ecoturismo. Esa es una interacción positiva con cocodrilos. Para evitar las interacciones negativas con los cocodrilos, la primera y la más importante es la que tú justamente el día de hoy estás haciendo. Y te agradezco muchísimo por ella, porque la primera es tener la intención de informarte correctamente, de no quedarte con yo vi, yo hice, mi abuelo me dijo, mi amigo vio, mi amigo no vio, yo no vi. No quedarte con lo que tú y tu círculo social conocen, sino investigar más allá de lo que nos platican. Y en ese investigar más allá de lo que nos platican o de lo que nosotros mismos vimos, es el investigar de fuentes correctas. Porque muchas veces existen muchos medios de comunicación y muchos creadores de contenido que por ganar un like prefieren desinformar y hacer notas tendenciosas, amarillistas y que provoquen morbo. Exactamente. Y creo que una tarea súper importante y muy reconocible es algo como lo que tú estás haciendo, que es buscar fuentes correctas para obtener información verídica. Porque puede haber miles de posts de información, pero ¿realmente me voy a quedar hasta ahí o quiero investigar más? Es un tema muy interesante del cual yo tenía muchísimas ganas de hablar en mis redes sociales. Sin embargo, no soy experta en el tema y entonces su video me cayó. Dije, ellos son, tengo que conseguir una entrevista con ellos y la gente tiene que saber más sobre el cocodrilo.
El cocodrilo es un animal y al final de cuentas nosotros, como a lo que estoy entendiendo, nosotros los humanos lo estamos maleducando y no estamos aprendiendo a convivir con ellos, no estamos sabiendo cómo comportarnos ante ellos. Entonces, estamos aquí para prevenir, porque ya están aquí los cocodrilos, chicos, o sea, es una realidad. Y mejor sacarle un beneficio aún más del que de por sí ya nos dan, ¿no? Y en este caso, dentro de las medidas preventivas, que si bien es buscar obviamente fuentes correctas de información, la otra y muy viable es no dañar y acatar los anuncios de las medidas preventivas. Porque si bien, justo como lo platicábamos, parte del trabajo que se ha hecho por parte del gobierno es poner letreros preventivos en donde indica justo con señalética universal, que son los dibujos, el que no tienes que nadar, el que no tienes que llevar perros, el que no tienes que alimentarlos. O sea, creo que justo las medidas preventivas ya todos las conocemos por medio de estos letreros preventivos que tristemente muchas veces hemos visto que la gente los balacea, los rompe, les pega stickers, los agarra incluso para tomar. Los grafitea. O simplemente no les hace caso. Sí, entonces, ahí invitamos a la población, primero, lo que estás haciendo tú, que busque buena información, y segundo, que si ya va a estar ahí, no dañe los letreros. Porque si bien otra de las medidas preventivas, y ya explicamos el por qué, es no alimentar a los cocodrilos, es el que si tú los alimentas no te estás afectando directamente a ti, estás afectando a un tercero que ni sabe qué onda. El quitar un letrero preventivo, le estás quitando la oportunidad de a otra persona que no sabe qué onda, ver ese letrero y salvar su vida, por el simple hecho de no dañar y dejar el letrero preventivo en su lugar. La responsabilidad tan grande que tenemos. Nuestra ignorancia puede, ahora sí que voy a utilizar, puede desvivir a humanos. O sea, puede costarle la vida a alguien más, tal cual. Nuestra ignorancia, que en ese momento no alimentar al cocodrilo. Ay, ¿qué tiene? Mira, mijito, dale de comer, ¿qué tiene? A ti no te afecta nada, pero tal vez a los meses, a los días, pasa una interacción negativa y fue que nosotros mismos provocamos. Entonces, hacerle caso a los letreros salva vidas. Y en esos letreros preventivos, pues las indicaciones más normales que llegan a hacer es, obviamente, como ya lo platicamos, no nadar, no alimentarlos, no llevar perros, no dejar que los niños pequeños estén descuidados, porque ya nos ha tocado muchas veces ver videos que suben del río Cuale, donde los niños chiquitos están solos adentro del agua, al lado de un letrero preventivo. Ahí realmente la reflexión es, ¿de verdad la culpa es del cocodrilo? ¿Quién es el responsable de ese niño? ¿Quién es el responsable del cuidado, seguridad y educación de un menor de edad? Del cocodrilo no es. Sí, del yo gobierno he visto de alguna manera. En pañales ahí lo dejan y mientras están asando carne, y el niño ya en la orillita, no le va a pasar nada en la orillita. Justo, el gobierno de alguna manera es responsable, pero si el gobierno ya puso un letrero, entonces ya no es responsabilidad del gobierno, es responsable de cada adulto que está al cuidado de ese menor de edad. Y debemos de tomar esa responsabilidad en nuestras manos. Si un pequeño tristemente termina mordido por un cocodrilo o pierde la vida por un cocodrilo, es 100% responsabilidad de ese adulto que venía a cargo de ese menor de edad. No podemos dejar de deslindarle nuestras consecuencias y responsabilidades a un ser que no es inteligente y que actúa por instinto. Cuando nosotros tenemos todos los medios informativos, señalética e información para hacernos responsables de nuestros propios actos, ¿sí? Y esa es otra parte en donde, si bien hay un protocolo en playa donde se pone bandera morada. Sí, bandera morada es de fauna marina, ¿no? Cuando hay algo en el mar y pues no te metas. Ajá. Sí, justo, fauna, y acabas de usar el término correcto, fauna marina de riesgo. No significa que donde haya bandera morada significa que ya hay un cocodrilo. Fauna marina de riesgo hay muchísima. Pueden ser las medusas o aguamalas, pueden ser las rayas, pueden ser los tiburones, pueden ser las serpientes marinas. O sea, puede haber una gran cantidad de especies marinas que son de riesgo para la población
y no solo los cocodrilos. Y el hecho de que exista la bandera morada no significa que es porque esté infestada las playas de cocodrilos, ¿no? Cocodrilos, exacto. Okay. Es por otra especie que también puede ser de riesgo y que también es parte de su hábitat y de su situación natural de estar ahí y no tendríamos por qué quitar. Entonces, muchas veces nos ha pasado que hemos entrevistado a los guardavidas del municipio o incluso guardavidas privados de los hoteles o algunos desarrollos donde nos dicen, es que yo les dije a las personas y me dijeron, esta es la playa, es zona federal, es área pública, yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí. Y si bien en la Ley de Bienes Nacionales nos dice que efectivamente la playa es de todos y tenemos derecho a disfrutarla, con cada derecho hay una obligación. Y nuestra obligación, para empezar, es conservarla, que no es tirar basura, no meter vehículos, una serie de obligaciones en las que estamos de, sí tienes derecho a divertirte, pero tienes la obligación de cuidar al lugar a donde vas y de acatar las indicaciones de la autoridad, que en este caso es, si hay bandera morada, puedes estar en la playa, pero no te metas al agua, ni siquiera en la orilla. Puedes estar en la arena, más no en el agua. ¿Sí? Si el guardavidas te dice no puedes meterte a nadar, y nos ha pasado y ha habido interacciones en donde el guardavidas le dijo a la persona no te puedes meter al mar, y la persona dijo, pues de todas formas el mar es muy grande, y se metió a la playa del condominio a un lado y terminó mordida. Cuando el guardavidas le advirtió que no se metiera, y de todas formas hizo caso omiso. Y los guardavidas nos dicen, es que yo les digo, pero no me hacen caso. Entonces, cuando llegue a pasar algo, no es culpa del guardavidas, ni del hotel, ni del gobierno, ni del animal. Es responsabilidad mía la consecuencia que yo sufra por haber hecho un caso omiso a esa prevención que me estuvieron poniendo con letreros, con dibujos, con colores, con banderas, con información, con pitidos del guardavidas, con todo lo habido y por haber. Si yo no hice caso, la responsabilidad es mía y de nadie más. Es que están acostumbrados de culpar de todo al gobierno. Digo, o sea, no es que tengamos el mejor gobierno y no vamos a entrar en detalles de eso, o sea, no es la práctica política. Están acostumbrados a culpar al gobierno de todo. Ay, el gobierno ahora qué está haciendo. A ver, espérate. Tal vez sí estuvo haciendo de su parte, pero nosotros como ciudadanos no estamos aportando nada. Los letreros los estamos arrancando, los letreros los estamos grafiteando. No tires basura, tiramos basura. A ver, también nosotros como ciudadanos tenemos que poner nuestro granito de arena y yo también me enteré por unas fuentes, no sé si sea verdad, sea mentira, que en un caso de un hotel en Marina Vallarta, que a una persona que sufrió un ataque y lamentablemente no sobrevivió, que fue hace como 3 semanas, un mes, no recuerdo, me dijeron, es que los guardias de seguridad le dijeron que no se metiera, pero él se acercó a la orilla porque estaba sacando fotos y llegó y hubo una interacción negativa en este caso, pero hubo la señalización, se le avisó, hizo caso omiso. Y aquí terminó en desgracia y en una noticia que perjudicó a Vallarta. Y digo, como dijiste, me encantó, nunca vamos a dar preferencia a un animal que a una vida, sino al contrario, todo esto lo hacemos para salvar vidas humanas, ¿sabes? Y creo que algo importante que tú mencionaste es justo decir de no le podemos echar la culpa de todo el gobierno, porque ciertamente como ciudadanos tenemos nuestras propias responsabilidades y obligaciones, pero también dentro de esas responsabilidades y obligaciones está el exigir de decir, oye, aquí no hay guardavidas, ¿qué onda municipio? ¿Qué onda hotel? ¿Qué onda estado? ¿Dónde está mi guardavidas? ¿Cómo me voy a sentir seguro si no está la persona encargada de brindarme la seguridad? ¿Cómo no le voy a exigir de, oye, ahí está el guardavidas, pero no tiene nada? O sea, ni siquiera tiene una sombrita la pobre persona para estar todo su horario de trabajo a la mitad del sol, donde ellos deben de tener capacitación, deben de tener equipamiento, deben de tener todo lo necesario para poder hacer su trabajo, y ahí sí entra nuestra obligación y nuestro derecho como ciudadanía de exigirle no que erradiquen a una especie, sino que se pongan a hacer la chamba, de poner letreros, de poner personal, de dar, equipar y capacitar a su personal, de entender que sí hay playas donde tienen, pero deberían de estar en todas.
porque Exacto. ni una sola playa se exime del hecho de que haya un riesgo. Deja tú los cocodrilos, un riesgo de cualquier situación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que en pleno huracán o marejada los surfos se meten al agua y el guardavidas tiene que arriesgar hay su mejores vida? olas, las olas son las mejores olas y todo, pero ahí. Y el guardavidas muchas veces tiene que arriesgar su propia vida por el hecho de salvar a alguien que imprudentemente se metió cuando hay bandera negra, donde te indica que de plano está cerrado completamente a cualquier actividad, tanto en la arena como en el agua y en las cercanías de la playa. Sí. Entonces, creo que eso es algo muy importante que se está desvirtuando por el hecho de quererle echar la culpa al cocodrilo. Creo que la responsabilidad es conjunta. Es de las autoridades que debemos de exigir que dejen de permitir la construcción de desarrollos y de zona urbana en el hábitat del cocodrilo, porque esa es responsabilidad del gobierno federal y estatal y municipal. Que debe de asegurarnos que va a haber personal y equipamiento preventivo y recorridos para la salvaguarda de las personas por medio del estado y del municipio en todas las zonas, no solo por los cocodrilos, sino por cualquier eventualidad natural en las playas y ríos. Es algo que debemos de exigirle al gobierno, por supuesto que sí, claro, porque es nuestro derecho. En un puerto turístico, o sea. Exacto. Caray. Debemos de exigir al sector hotelero que informe a su turista, porque también ha pasado donde que nadie se entere, la Secretaría de Turismo y los hoteleros, no digan que hay cocodrilos, que no existen, no hay aquí. Cuando llega el turista y lo ve, es peor la incertidumbre y la falta de preparación a que digan, oye amigo turista, ven a nuestras playas, tenemos una gran diversidad y dentro de esta biodiversidad que existe hay ciertos animales o situaciones con los que tenemos que tener cuidado y por eso ayúdanos a mantenerte seguro, no nadando a esta hora, no nadando en estas zonas, no nadando cuando hay esta bandera, no nadando cuando te digan que no nades y con eso tú puedes disfrutar de nuestro puerto, en lugar de negar que existe el animal. De hecho, por eso esta entrevista es como para también que el turista se entere, a ver, yo no estoy ocultando que no vengan a Vallarta, las playas están muy bonitas, métanse, a ver, está muy bonito Vallarta, pero ¿qué creen? Tenemos toda una fauna marina, sin embargo, acatando las reglas puedes disfrutar del puerto y más que esconder la información, creo que también así ayudamos a difundir y salvar vidas. Es que eso que escondan y que nadie se entere. A ver, no, esta es la realidad, esto es lo que está pasando en Vallarta. Y es justamente una parte irresponsable del sector el no informar de manera efectiva a nuestros turistas el hecho de estas situaciones. Y algo que también se ha vivido mucho es el hecho de que la gente cree que las playas están infestadas, cuando si bien ya platicamos, el cocodrilo no va a estar de manera permanente en esa playa para siempre. El animal se va a estar moviendo y hoy puede estar en una playa y mañana puede estar en otra. Exacto, no siempre y no en todas las playas. Así. Exacto. Tal cual como lo acabas de decir, no siempre y no en todas, porque nos han preguntado muchos turistas preocupados de, oye, yo tenía reservaciones y me da tiempo. La manera más efectiva de decirles, mira, no estés intranquilo, fíjate que efectivamente todo el año es una posibilidad de que pueda haber cocodrilos en el mar. Es muy raro, pero en temporada de lluvias es más común por las corrientes de los ríos, por la pluma estuarina, que ya explicamos qué significa. Exactamente. Y en este caso, si tú llegas a esa playa y ves bandera morada, no te preocupes, vas a estar seguro si no te metes al mar, puedes estar en la playa, puedes estar en la alberca, y si quieres estar en el mar, pues pregunta en qué otra playa de la región no hay bandera morada, y ve y disfruta de la playa. Exacto. Tan sencillo como crear todo un programa informativo positivo para el turista, ¿no? Diciéndole exactamente eso. No es que las playas estén cerradas. Ese día, en esa hora, en esa playa no se puede. Sí. Muévete a otra y seguramente mañana ya no va a estar ahí el cocodrilo y en la playa de enfrente de tu hotel te vas a poder meter sin problema. No siempre y no en todas las playas, recuerden. Así que ¿van a poder disfrutar de alguna playa en Puerto Vallarta? Claro que sí, solamente hay que informarse en cuál playa es más seguro poder, una convivencia tranquila.
Y ojo, algo muy importante. De repente he visto videos en donde dicen, aquí ven a las playas de Boca o de Mismaloya, aquí nunca va a haber cocodrilos. Volvemos a la desinformación. El decir nunca a un evento natural y predecible y normal, estamos cayendo en un grave error de desinformación que pone en peligro a las personas. Sí. Si bien en las playas del sur de Vallarta no es de lo más, no es tan común, mucho menos común, no significa que sea imposible. Y eso Exacto. Es porque cuando el cocodrilo está dentro de esa pluma estuarina, no sé si llegaron a ver la película de Nemo, sí. Para hablarlo de manera muy, muy textual, cuando sí. Conoce a la tortuga que le dice, entra en esta corriente para que tú no nades y te canses y la corriente te va a llevar y sí. Te va a poner en otro punto. Sí. Exactamente pasa lo mismo, aunque es una caricatura, tiene toda la verdad en ese punto en particular. Wow. Muchas veces cuando el cocodrilo está en esa pluma estuarina, le toca meterse a una de esas corrientes marinas, que no es que él nade a esas zonas, sino que esa corriente marina lo lleva a otro lugar. Y ese otro lugar, ha habido reportes de cocodrilos en las Islas Marietas, ha habido reportes de cocodrilos en los esteritos de Quimixto o de Boca de Tomatlán. No es común, más no significa que sea imposible, porque ya vimos que esas corrientes marinas pueden llevar a esos animales a lugares donde ellos realmente no quieren estar. Ahora, mira, el por qué salen esos ríos, bueno, si bien esta especie tolera la salinidad, a diferencia de otras especies, que por ejemplo el cocodrilo Morelletti, que vive en la parte del Golfo de México, pues es más de zona pantanosa, que no tolera la sal. El crocodilo Zacupus, que está en la zona del Pacífico, sí tolera la salinidad. Y voy a poner un ejemplo, el crocodilo australiano, que es el más grande de los 25 cocodrilos que existen en el mundo, sí. Es 100% de agua marina. Y es el más grande de todos los cocodrilos que tenemos en el mundo. Sí. Sí. Australia tiene un repuntero mucho más arriba de México en turismo. Sí, wow. Y allá hay más es que allá saben cómo hacer interacciones positivas. Y cómo informar, y las personas que no acatan las medidas son multadas. Tienen una consecuencia, que es lo que está faltando aquí en México, el no tener una consecuencia de no acatar esa medida preventiva, y como no tienes consecuencia, luego la consecuencia natural puede ser peor, pero si no afrontas tu responsabilidad, al rato pasa lo que está pasando ahorita. Entonces, que no nos extrañe que salgan animales en esas zonas de la parte sur, que van a meterse a esos pequeños riachuelitos, porque si bien toleran la sal, no al 100, no por mucho tiempo, entonces salen esos ríos, huelen el agua dulce y salen a esos riachuelos para sacar el exceso de sal y para poder tomar agua dulce y refrescarse, y regresan al mar a buscar los espacios que realmente les gustan. Entonces, es parte de esas medidas preventivas, informarse, nunca dar 100% seguro nada y acatar las recomendaciones. Y mejor, de la manera más prudente, la distancia ideal entre una persona y un cocodrilo para tener una interacción positiva es de 10 metros o más. 10 metros o más. A 10 metros o más lejos de él, el animal no te va a ver como una amenaza para su hembra o sus crías. El animal no te va a tomar como una situación de riesgo, porque aunque el animal mida 3 metros o 4 metros, él va a estar siempre a nivel del piso. Tú siempre vas a estar más alto y por lo tanto vas a ser un depredador a su visión. Entonces te va a tener miedo, a menos de que ya vimos que no es bueno alimentarlos. Si tú estás a 10 metros de distancia, le puedes tomar fotos, le puedes tomar videos, te puedes tomar una selfie a lo lejos. Puedes tener una interacción positiva con él tomando esa distancia sin ningún problema. Si vas a pescar, que también las acciones de pesca sean con acciones más prudentes. No metas tu cuerpo al agua. Nos ha tocado ver muchas veces, sobre todo en el río Meca, que son las 12 de la noche, a la hora donde los cocodrilos tienen mayor actividad. Siempre a la hora del atardecer, en la noche y en el amanecer es cuando son más activos. Y
y vemos pescadores a las 12 de la noche con el agua hasta el pecho, tirando carraya, y lo que sacan de la carraya atraviesan el pescado en una cuerda y se lo amarran a la cintura, y la sangre de lo que pescaron está ahí. No, o sea, bueno, o sea, si te de estás verdad no de carnada, ¿no? De pechito. Si de por sí, si la verdad los cocodrilos fueran mala onda, ajá, tendríamos personas mordidas todo el tiempo. Cuando estadísticamente, claro. Cuando estadísticamente tenemos registros de una interacción negativa al año con cocodrilo. Sí. Cuando ahí lo ponemos en la cuestión de que lo que realmente está mal no es el cocodrilo, sino es la percepción de la población al cocodrilo. Si tú percibes con estadísticas que una interacción, máximo 2, pero estadísticamente el estándar es una interacción al año negativa con cocodrilo, lo pones en contraparte de cuántas personas pierden la vida en un accidente de moto. Exacto. Sí, o sea, es más riesgoso estar en la moto que es más probable que te accidentes en moto que te ataque un cocodrilo, vaya. ¿Cuántas personas chocan por estar con el celular? Sí, totalmente. Sí. Y la principal causa número 1 de muerte de personas a nivel nacional, la número 1 es la diabetes y la hipertensión. Mira. No le tenemos miedo a la coca y al pancito. Oye, no prevenimos eso, ¿verdad? Pero al cocodrilo. Si no le tenemos miedo a la coca. No andamos diciendo, no, prohíbanlas, no vendan Coca-Cola y no vendan motos porque matan mucha gente. No vemos a la gente diciendo eso, no, pero sí vemos. Y hay una gran cantidad de personas a nivel nacional al año muertas por hipertensión y diabetes y por accidentes con motocicletas, sí, más que por personas mordidas por cocodrilo. Mira, y como tú dices, o sea, no, yo no veo gente, saquen a la Coca-Cola, ya no nos den Coca-Cola, o sea, hasta pagamos para tomarla. Sí, entonces realmente reflexión, o sea, sí, qué bonita reflexión, y eso es nos llega porque al final necesitamos de los cocodrilos por un huracán, por un ecosistema, por mantener el equilibrio, o sea, lo necesitamos. El cocodrilo está aquí para quedarse, solamente tenemos que aprender a cambiar todas las interacciones negativas en interacciones positivas. Les digo otra vez a los internautas, se me quedó una pregunta, hay algunos meses en donde tú dijiste que los meses de reproducción es cuando se hace más agresivo el cocodrilo y luego la hembra se vuelve agresiva por cuidar a sus crías. ¿Hay algunos meses o ellos, por ejemplo, las tortugas sabemos cuándo son sus tiempos de reproducción, cuándo vienen a desovar, bla, bla? ¿Ellos tienen tiempo o ellos libre albedrío? Mira, en nuestra base de datos de estadísticos a nivel nacional, el pico de interacciones a nivel nacional es en octubre, septiembre, octubre. Normalmente es cuando llega a haber más interacciones, que es el preámbulo a la época reproductiva, que eso puede variar según la región porque varía el tipo de alimento, espacio, clima, lo que sea, pero específicamente aquí en la zona empieza la época reproductiva en diciembre. Ajá. Y termina más o menos como por marzo, abril, y la época de incubación de nidos justo empieza en abril para que las crías nazcan en julio y las cuidan más o menos unos 2 meses, 3 meses. Entonces realmente estás hablando que todo el año hay una situación biológica del por qué los cocodrilos cuidan su espacio. Es como si tú me dijeras, oye, ¿en qué temporada del año no cuidas tu casa? Pues no, pues claro, totalmente. Todo el año vas a cuidar tu propiedad privada, tu casa y a tus hijos. No es como fíjate que en diciembre, como es Navidad, cuido más mi casa. Pero ya como en enero está la cuesta, pues ya que se meta cualquiera a robarme, ¿no? Sí, la despido. Perfecto. Sí, justo es como poner a lo mejor suenan muy burdos los ejemplos, pero es como para que tomemos esa reflexión de por qué si nosotros actuamos de cierta manera, ¿qué podemos esperar que un animal por instinto no actúe? Totalmente. Pero dijiste que los picos, o sea, picos, chicos, estadísticamente picos septiembre y octubre. Eso no descarta que en los otros meses no vaya a haber interacciones negativas o algún tipo de interacción. Ok, perfecto.
Híjole, bueno, nada más te voy a mostrar. Ay, Leslie, de verdad que muchísimas gracias. Qué buena entrevista, ¿eh? Ojalá que mucha gente estuvo conectada y muchísima más gente la va a ver. Bueno, no sé, aquí nuestra internauta Fabiola Rodríguez nos hace una, pre, una pregunta, una duda que tiene sobre las misteriosas muertes de cocodrilos que se han documentado recientemente. Bueno, yo no sé, pero sí he visto que de pronto salen, no sé si sea la inteligencia artificial, no sé si sean videos pasados, no lo sé, pero yo sí he visto videos en TikTok donde luego la gente presume haber matado un cocodrilo, entonces no sé ustedes si llevan estadísticas, conteo o es un tema que no se habla o cómo ves. Pues mira, la verdad es que no es inteligencia artificial. Tristemente es una realidad que estamos viviendo en nuestro puerto. Efectivamente sí ha habido personas que se han dedicado a matar cocodrilos en la zona, tanto crías como adultos. Si bien toda esa información la está manejando directamente el personal del municipio de Puerto Vallarta, no significa que, bueno, a final de cuentas es una información real el hecho de que está ocurriendo esto. Y nuestra postura como agrupación y como personas dedicadas a la conservación de los ecosistemas y de la vida silvestre, pues es de mucha tristeza, es de mucha indignación y es de mucha frustración el hecho de que llevamos años trabajando para la educación y la conservación de esta especie y que pues de repente veamos este tipo de situaciones, pues es meramente y totalmente lamentable. Y pues más que otra cosa, pues es invitar a las personas. Entendemos completamente su miedo, entendemos completamente la queja, no estamos demeritando en ningún momento pues toda esta situación que se está afrontando, pero nuestra invitación sigue siendo que se informen de medios correctos, que actúen de manera correcta en las cuestiones preventivas, que también nos pongamos a reflexionar, porque si bien mucha gente nos dice, es que yo antes me metí a nadar, bueno, pues haz la reflexión de que tú antes no habías visto que esto, que ya está ahora y que antes era un humedal. También reflexionemos en lo que hemos estado haciendo como sociedad. Una invitación que he estado haciendo a las personas justo en este tema de los animales que han salido muertos, pues es precisamente que anteriormente nuestros abuelos y bisabuelos, cuando fundaron el puerto Las Peñas, no sabían que el crecimiento de esta ciudad iba a ser tan grande, que la cantidad de personas que íbamos a vivir aquí y la cantidad de personas que afortunadamente podemos recibir para visitar nuestro puerto, jamás en la vida vislumbraron que iba a pasar eso. No lo pensaron para nada. Y en anteriores ocasiones ni siquiera había materias o educación ambiental o algo que les dijera, oye, lo que estás haciendo puede provocar tal cosa, porque era otra época, precisamente eran otros tiempos, pero en la actualidad tenemos el fácil acceso a la información, el fácil acceso a que con un clic, dándole con el dedito gordo, podemos buscar más allá de lo que nosotros creemos correcto, buscar más fuentes. Le invito a la gente que no se quede con tu post, que no se quede con nuestras redes sociales, busque más información, no nos crean lo que decimos, busquen más, porque algo que diferencia mucho a los humanos de otras especies es esa curiosidad y es la capacidad de generar conocimiento y de tener un criterio propio. Créanse su propio criterio investigando. No se vayan con el que les da la razón, porque tristemente las acciones que hicieron nuestros bisabuelos y abuelos se están viendo en las consecuencias que tenemos en la actualidad. Que sí, efectivamente hay más cocodrilos en el mar porque ya no hay humedales más adentro en continente, porque ya no hay esa función de conexión entre una laguna y otra, porque entre una laguna y otra ya hay una casa, hay un fraccionamiento, hay una colonia, hay un hotel, edificio. Hay un edificio, ¿sí? Entonces ya no es como antes porque nada es como antes. Nada y tenemos que aprender a vivir con esa actualidad. Entonces, nuestra más grande invitación a las personas es que así como nuestros abuelos y bisabuelos no supieron las consecuencias de lo que hacían, nosotros no la vamos a ver.
las que las van a sufrir son nuestros hijos y nuestros nietos. Sí. Si queremos un mejor lugar, si queremos un puerto hermoso donde nuestros hijos sigan siguiendo teniendo turismo, si queremos que nuestros hijos tengan un lugar hermoso donde abres la puerta y ves verde y el aire es puro y escuchas los pájaros y a 10 minutos llegas a una playa hermosa donde te puedes meter a nadar y ves una playa, un río hermoso en donde tienes la opción de que si en este río y en esta playa no puedo, hay más opciones de ríos y playas donde sí podemos y tenemos ese privilegio. Si queremos que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos sigan teniendo ese privilegio, debemos de ser conscientes que las medidas preventivas y el actuar con responsabilidad son la clave para que ellos tengan un mejor futuro. No actuemos desde el odio, no actuemos desde el desconocimiento, no actuemos desde miedo, que es 100% comprendido. No estamos demeritando ese sentimiento, solamente queremos encauzarlo a que ese odio, en lugar de irse en contra de una especie, se vaya en contra de los que están haciendo malas acciones para que este tipo de cosas sigan ocurriendo. Esa es nuestra invitación. Queremos, por el bien de las personas, de los humanos, de la población, invitarlos a dejar de hacer esto por el bien de las futuras generaciones. Esta es nuestra más grande invitación. Exacto. Qué bonito mensaje, Leslie. Y bueno, ojalá que podamos llegar a otra entrevista. Y qué bonito tratar de llegar a las personas, y la desinformación es lo que nos está dañando. No es el cocodrilo, no es la especie como tal, somos nosotros mismos a las malas acciones que hemos tenido, y lo que hagamos hoy va a ayudar a las nuevas generaciones. Así que si lo hacemos bien desde ahorita, vamos a dejar un buen patrimonio a nuestros hijos, sobrinos, nietos, bisnietos. Pero también si actuamos mal desde ahorita, los que van a sufrir peor las consecuencias son las nuevas generaciones, y creo que ellos merecen nuestro buen comportamiento. Bueno, qué bonito, Leslie. Muchísimas gracias. No me quiero despedir, quiero seguir hablando contigo. Pero decirles a los internautas que nos están sintonizando, Leslie, con todo y todos, nos dio esta maravillosa plática, no digo entrevista, esta cátedra, este hermoso recital sobre el ecosistema, sobre los cocodrilos, la importancia de este animal, que por la desinformación hay gente que los está matando, y esa no es la solución. Entonces, los invito, los que se están conectando, los que no vieron la entrevista, se va a quedar grabada aquí, la pueden ver, la vamos a estar compartiendo. Y Leslie, muchísimas gracias por este espacio. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, de verdad, porque pues a veces me pongo un poco sentimental al respecto, porque en medio de esta oleada de odio, esta oleada de tantas cosas feas, por decirlo así. Sí, no, me puse chinita cuando estabas hablando, de hecho me puse chinita, me llegó tu mensaje. Y el hecho de encontrar esa pequeña lucecita de esperanza de que pues sí hay gente consciente, hay gente interesada, hay gente que de verdad busca y quiere tener una información y un cambio en su propio comportamiento, y el invitar a los demás. Cada pequeño mensajito de una persona que pregunte, oye, tengo miedo, ¿puedo ir de vacaciones? Oye, tengo miedo, mi hijo va a ir a un curso de verano en la playa, ¿puede ir? El hecho de que tú busques una entrevista, todo eso, la verdad es que es un pequeño granito en esa oleada de odio actual que nos gratifica el esfuerzo y el trabajo que no solo nosotros hacemos, sino que muchas personas en muchos lugares, cada quien desde su ámbito hace. Y créeme que a veces es bastante devastador y desesperanzador el ver tantas cosas, pero justo este espacio, este tiempo y esa llamada de interés es el que nos nutre a seguir adelante. Y quiero agradecerte muchísimo a ti, quiero agradecer a todas las personas que están viendo esto y que esperemos que en un futuro también lo vean. Gracias de verdad por ayudarnos a no perder la esperanza en la humanidad.
y el creer que todos podemos hacer algo, que tal vez no podemos cambiar el mundo, pero con que 2, 3 o 4 personas puedan tener un cambio en su mentalidad y en su vida, para nosotros ya ganamos. Sí, ya ganamos. Leslie, están haciendo un excelente trabajo. Créeme, tu granito de arena se está haciendo más grande. Me llegó tu mensaje y por eso quise transmitir este mensaje. Entonces, están haciendo un excelente trabajo. Van muy bien. Yo sé que de pronto la desesperanza es como que, uy, pero somos más los buenos. Solamente que somos más silenciosos. Sí, pues, muchísimas gracias por tu espacio. Les dejo las redes sociales, nada más. Entonces, en Instagram y Facebook sigan a SOS Cocodrilo Nayarit, ¿cierto? Ajá, SOS Cocodrilo Nayarit. Ajá, y en TikTok como ese Cocodrilo Nay, porque no alcanzaron las letras para completar en Nayarit. Perfecto. Entonces, aquí les dejamos las redes sociales, chicos. La entrevista va a quedar aquí en el Facebook y la vamos a estar compartiendo. Gracias, Leslie. No te quito más tu tiempo y te mando un fuerte abrazo. Gracias por toda esta plática. Igualmente, un grande abrazo a ti y a tus seguidores y muchas gracias. Cuando quieran, aquí estamos a la orden. Buen día, chicos. Bonito día. Bye. Bonito día. Bye, bye.